Buenas tardes, mi nombre es Norángela Márquez de la sección 1040B de oclusión y voy a exponerles sobre los desórdenes temporomandibulares y el trauma cruzal. Empezaremos con una introducción. Hablaremos un poco sobre la articulación temporomandibular. Bueno, la articulación temporomandibular se forma de la conexión que existe entre el hueso temporal del cráneo, específicamente en la fosa gesenoidea, y el cóndilo de la mandíbula. Existen dos articulaciones temporomandibulares ubicadas una a cada lado de la cara, justo delante de las orejas. Están formadas por ligamentos, tendones y músculos que están encargados de sostener la articulación y prelimir el movimiento de la mandíbula. Además de contener un fragmento de tejido fibroso denso denominado disco articular, que sirve de almohadilla entre la mandíbula y el cráneo, evitando así la fricción entre ambos. El ATM es una de las articulaciones más complejas del cuerpo humano. Se abre y se cierra como una bisagra y se desliza hacia adelante, hacia atrás y lateralmente. Durante la masticación aguanta gran presión según la posición y la salud de la arcada dental, tanto superior como inferior, las cuales actúan con el tope durante el cierre de la articulación. Es muy importante su buen funcionamiento, ya que es esencial para la salud de una persona cuando cualquiera de las partes que conforman la estructura del ATM se ven afectadas. Se conoce lo que son los desórdenes temporomandibulares o también conocidos como trastornos temporomandibulares. Bueno, luego de esta pequeña introducción hablaremos un poco sobre los desórdenes temporomandibulares. El término de desórdenes temporomandibulares abarca un espectro de enfermedades específicas que se caracterizan por causar una disfunción de la articulación temporomandibular. Se considera como una subclasificación de desórdenes musculoesqueléticos que han sido identificados como una causa importante de la región facial de origen no dentario, cuyos síntomas principales son el dolor de la mandíbula y la cara. Y también tenemos la cefalea y presencia de ruidos articulares como la crepitación y los chasquidos. En general, los trastornos temporomandibulares son de origen multifactorial o la mayoría se relaciona con problemas en los músculos que forman parte de la articulación y los ligamentos encargados en la unión y la movilidad. Asimismo, con trastornos internos dentro de la articulación propiamente dicha, como alteraciones en los movimientos de los cóndilos mandibulares, en la fosa gesenoidea o contra el disco articular que sirve de cojín entre las superficies óseas. Hablemos ahora sobre el diagnóstico. Epidemiológicamente, la prevalencia de desórdenes temporomandibulares va del 20 al 70% de la población general. Con respecto a la anamnesis, debe haber un especial hincapié en el antecedente de traumatismos severos que pueden ser directos o indirectos a la articulación. Hay que buscar la existencia de traumatismos crónicos provocados por sobrecarga de la articulación, como el bruxismo con sobrecarga del tejido dental. Se debe interrogar sobre hábitos que se generen sobrecarga muscular o de estructuras articulares, como por ejemplo onicofagia, sostener o mordisquear instrumentos con la boca, posturas asimétricas, tocar un instrumento musical. Y es importante tener en cuenta que la atención emocional juega un papel importantísimo como factor funcional en la etiología de los traumatismos temporomandibulares. Bueno, después de definir el diagnóstico y la anamnesis, hablemos sobre la clasificación. Tenemos un grupo de enfermedades que acompañan los desórdenes temporomandibulares, como lo son el síndrome de dolor mediofacial, los trastornos de articulación temporomandibular interno, la artritis, también tenemos la alquilosis y
Por último, la hipermovilidad. Vamos a definir uno de estos puntos, como es el más conocido, que es la hipermovilidad. La hipermovilidad o laxitud mandibular se produce por el estiramiento excesivo de los ligamentos que sostienen la articulación, haciendo como que si hubiera una doble articulación en la hipermovilidad. La luxación suele producirse por la forma de las articulaciones, la pérdida de tono de ligamento y la tensión muscular. Puede producirse al tratar de abrir demasiado la boca o a causa de un golpe en la mandíbula. Los síntomas más comunes en un paciente con hipermovilidad, se puede decir que la mandíbula se puede deslizar hacia adelante hasta desencajarse por completo, lo cual provoca dolor e incapacidad de cerrar la boca. ¿Cuál es el tratamiento más efectivo o se puede llevar a cabo? Cuando se produce una luxación, se debe volver a colocar la mandíbula en su sitio. Los pacientes con luxaciones repetidas aprenden a colocarse ellos mismos la articulación en su sitio, relajando de modo consciente los músculos y desviando poco a poco el maxilar inferior hasta que encaje de nuevo en su posición. Para prevenir las luxaciones recurrentes, los médicos inyectan una sustancia en la articulación, por ejemplo la sangre, que causa cicatrices y reduce la movilidad. En ocasiones se requiere de cirugía para remodelar el hueso o tensar los ligamentos que conforman la articulación temporomandibular para así evitar luxaciones repetidas. Por otro lado, tenemos el segundo tema, que es el trauma oclusal. Ocurre cuando las fuerzas oclusales exceden la capacidad adaptativa de los tejidos, produciendo daño tisular. Se denomina oclusión traumática a la causante de lesiones traumáticas y trastornos en las estructuras y soportes de los dientes, músculos y articulaciones temporomandibulares. El criterio que determina si una oclusión es traumática o si se producen lesiones, no de qué manera ocluyen los dientes. Las fuerzas oclusales excesivas también alteran la función de la musculatura masticatoria y causan espasmos dolorosos. También lesiones en las articulaciones temporomandibulares o desgaste dental excesivo. Por lo general, el término traumatismo por oclusión se usa en relación con lesiones en el periodonto. ¿Cuáles son las causas del trauma oclusal? Entre los factores desencadenantes se tienen interferencias oclusales, hipertonicidad muscular y el aumento del estrés, mientras que entre los factores predisponentes se pueden encontrar bruxismo y hábitos oclusales de otro tipo. Masticación unilateral, pérdida de dientes y de apoyo periodontal, caries, maloclusiones como mordidas cruzadas y otras, restauraciones dentarias, prótesis y tratamientos de ortodoncias incorrectas y desarmonías entre oclusión y articulación. Podemos decir que las manifestaciones clínicas del traumatismo oclusal abarcan lo que es el aparato de inserción periodontal. Es blanco de traumatismo oclusal que manifiesta cambios clínicos, radiográficos e histológicos por recibir cargas oclusales excesivas, como por ejemplo tenemos movilidad dental, si es afectado por la altura del hueso alveolar, remanente alrededor del diente. Es una respuesta de adaptación. También se presenta sangrado e inflamación de las encías, desgaste dental, deformación de la anomalía normal de las piezas dentales. Este tipo de trauma oclusal se divide en trauma oclusal agudo y trauma oclusal crónico.
Hablemos del trauma oclusal agudo. Este es el resultado de un cambio repentino en la fuerza oclusal, como el que se produce al morder un objeto duro. Además, también puede causar daño a las restauraciones o aparatos de pronóstico que interfieren o alteran la dirección de las fosas oclusales de los dientes. Los resultados son dolor dental, sensibilidad a la percusión y mayor movilidad. Por otro lado, el trauma oclusal crónico es más frecuente que el agudo y es de mayor importancia clínica. La mayoría de las veces se genera por cambios graduales en la oclusión que se produce por desgaste dental, movimientos, dientes extruidos, combinado con hábitos parafuncionales como el bruxismo y apretar los maxilares. El traumatismo por oclusión primaria y secundaria. Hablemos un poco sobre el trauma oclusal primario, que se define como fuerzas oclusales excesivas aplicadas a un diente con estructura de soporte normal. Esto se caracteriza por dientes sujetos a fuerzas oclusales excesivas como bruxismo y hábitos parafuncionales, soporte periodontal intacto y no hay pérdida de inserción del tejido conectivo gingival. No hay migración apical del epitelio de unión y movilidad dental leve. Por otro lado, el trauma oclusal secundario se ha definido como una fuerza oclusal normal o anormal que causa trauma al aparato de inserción periodontal de un diente o dientes con soporte periodontal inadecuado o disminuido. Este es el caso cuando se altera la capacidad de adaptación de los tejidos para soportar las fuerzas oclusales. Las características de este trauma son las siguientes: como dientes sujetos a fuerzas oclusales excesivas, movilidad dental grado 2 y 3, pérdida de soporte periodontal y pérdida de inserción del tejido gingival.